Bueno, gente, bienvenidos y bienvenidas al último video. Para cerrar, les dije que de la idea de Boole de interpretar la lógica o el lenguaje lógico como si fuera representando estructuras algebraicas, permitió también a Tarski, ya en los años 40 y en adelante a los seguidores de él, crear una nueva manera de establecer condiciones de verdad para que las oraciones de un lenguaje lógico puedan ser interpretadas como verdaderas o como falsas. ¿Cómo creaba esas condiciones de verdad? Ya no asignada directamente como en la lógica proposicional, en el caso de las tablas de verdad con Wittgenstein, por ejemplo, ya no se asigna directamente los valores de verdad y falsedad a las letras que representan oraciones atómicas como P, Q, R, S, T. No es tan directamente, sino que más bien se va a hacer de una manera, digamos, dándole un poco de vuelta al asunto. ¿Cómo hacemos para representar universos posibles o estructuras de universos posibles que hagan las oraciones verdaderas o en términos de Tarski satisfagan a esas oraciones? O en otros términos, como ya lo deben estar pensando, hagan a las oraciones satisfacibles. De ahí viene el término satisfacible. Y es bastante sencillo. La idea es que se va a crear, para crear una de esas estructuras de universos posibles, se va a crear un dominio o un universo que es un conjunto de objetos, un conjunto representable como un diagrama de Venn, ¿no? Como digamos estos rectángulos. Los rectángulos serían el universo o el universo del discurso. Y dentro de ellos pondríamos ciertos objetos que además cumplen ciertas relaciones con otras, con ciertas propiedades que son representadas también como conjuntos. Por ejemplo, si el universo es el universo de los humanos y yo pongo dentro un conjunto que es de los peruanos, yo pongo un objeto dentro del conjunto de los peruanos, digo, ese objeto es peruano y además es humano porque está dentro del universo de los humanos. O podría decir, ese humano es peruano. O, como ya se puede decir en ciertas oraciones que tienen que ver con la lógica que estos autores van a analizar, podría decir, algunos peruanos son humanos o algún peruano es humano, ¿no? Y esa oración sería satisfacible o sería verdadera para ese modelo de universo, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos ahora para que eso quede mucho más claro. Más o menos se define según este esquema cómo una oración es satisfacible o no en una estructura. Las estructuras, Tarski las llama estructuras A, por ejemplo, o S-structures también. Eh, y claro, define cómo una oración es satisfacible en A través de esta creación de ciertos modelos. No tenemos por qué explicar esto ni entenderlo, solamente lo pongo como un detalle. Vamos con los ejercicios personales, ¿ya? Estos son los ejercicios que van a servir para que ustedes hagan sus ejercicios de aplicación para el día lunes, ¿ya? Entonces, como vamos a hablar de eso ahora, quería cerrar un tema con respecto a lo que van a ser los ejercicios de aplicación para este lunes. Ha quedado pendiente uno de los ejercicios de aplicación del material 1, o sea, el material de la unidad 1, y también ha quedado pendiente, o queda pendiente, el ejercicio de aplicación del material de la unidad 2. Entonces aquí estoy haciendo un set de ejercicios de aplicación que tiene a esos ejercicios de la unidad 1 que todavía no hemos hecho, que son los ejercicios de determinar si los argumentos de la sección 2 del material, de la sección 2 del material 1 son válidos o inválidos, ¿no? Son los argumentos que les puse ahí en la sección 2 del material de la unidad 1, y utilicen ahora estos conceptos de validez definida en términos de consistencia, porque ustedes ya me han mostrado que manejan el concepto de consistencia. Entonces intenten determinar si esos argumentos son válidos o inválidos según esas definiciones, y aquí ponen las respuestas, ¿ya? Cualquier duda igual me pueden comunicar, ya saben, yo les ayudo por el Discord si tienen preguntas. La idea de esto es practicar, entrenarnos y si nos equivocamos en las respuestas, recibir un feedback para poder corregir eso antes de que haya una evaluación, antes de que haya una prueba real, ¿sí? Pero por eso les pido que sigan como están ahora haciendo sus ejercicios, ¿ya? Y la parte 2 simplemente está repitiendo lo que yo ya les pongo en el material de la unidad 2, pero se los pongo como un documento aparte para que lo hagan, ¿no? Ahora, para resolver estos dos ejercicios de la unidad, estos ejercicios de la unidad 2, van a tener ustedes que ver este video que estoy grabando ahorita, porque aquí voy a hacer ejercicios modelos para resolver ejercicios de este tipo, en lógica de cuantificadores, que es el primer sistema lógico que vamos a ver, y ejercicios de este tipo en lógica de primer orden, no sé por qué le he puesto así, en lógica de primer orden, también, ¿ya? Entonces vamos a ver ejercicios modelos de esto y de esto, para que ustedes puedan ver cómo resolver eso. Vamos a ver los ejercicios modelo, que son planteados en este video como ejercicios personales, ¿ya? Entonces voy a pedirles a ustedes, después de que hayan revisado su material de la unidad 2, que hagan esto.
Consideren primero que P, Q, que son, ya saben, letras que representan a cualquier oración en la lógica de la lógica de conectores, que es el primer sistema lógico que vamos a leer o conocer, y tengan en cuenta la definición de estos conectores lógicos, ¿no? El de negación son los tres más básicos. El de negación, cuya definición dice, si la oración P es verdadera, entonces la oración negación P, o sea, esa secuencia de símbolos, negación y P, es falsa. Y eso tiene sentido, ¿no? A cualquier oración, bueno, si esa oración la asumo como verdadera, su negación será falsa. ¿Entiendes? Y si P, en cambio, tiene el valor de falso, entonces su negación será verdadera. Segunda interpretación. Ahora para otro símbolo lógico, el símbolo de conjunción. Si P y Q son verdaderas, o sea, si las dos oraciones son verdaderas, entonces la oración formada por PQ unidas por este conector llamado conjunción, que equivale a decir P conjunción Q o P y Q, igual que eso equivale a decir negación de P o no P. Si ambas son verdaderas, entonces esta estructura es verdadera también. De otro modo, esa estructura es falsa. ¿Ok? O sea, solamente hay un caso en que ella es verdadera, cuando P y Q ambas son verdaderas, ¿no? Vean que el valor de verdad que se calcula para estas oraciones que utilizan estos conectores depende del valor que se le asigna a las oraciones atómicas que están representadas por P y por Q. Disyunción, tercer operador que quiero que aprendan para estos ejercicios. Si P y Q son falsas, ojo aquí, si ambas son falsas, entonces esta secuencia de símbolos P disyunción Q con la disyunción al medio es falsa también. En cualquier otro caso, es verdadera. O sea, para que sea verdadera esta secuencia de símbolos, necesito que al menos una de las dos sea verdadera. Si las dos son falsas, esa secuencia es falsa. ¿Ya? Entonces quiero que lo vayan pensando de esa manera y vamos a aplicar ciertos cálculos a partir de una asignación de valores que yo les voy a proponer para cada uno de estas letras. Se le asigna valores a esas letras y les voy a pedir que ustedes hagan cálculos de fórmulas más complejas a partir del valor que se le asigna y a partir de estas definiciones que están acá. Hagamos un ejercicio, ¿ya? Lean bien las siguientes oraciones. Les estoy poniendo aquí, a diferencia del material con los ejercicios de aplicación directamente, las oraciones por las cuales podrían traducir PQ. ¿Ya? Simplemente podrían poner cualquiera. Yo estoy poniendo ahí un par de oraciones distintas para representar una oración que es P y otra oración que es Q. Entonces podrían poner cualquier otra oración declarativa ahí para cualquiera de ellas. Por ejemplo, la nieve es blanca P, el pasto es verde Q, la nieve no es blanca no P, ¿no? Negación de P. La nieve es blanca P y el pasto no es verde, ahí vamos a utilizar ese operador llamado conjunción, que equivale a decir y. Estoy marcando aquí las palabras que representan ese operador lógico o ese conector lógico, igual que no representa la negación, ¿no? La nieve es blanca o el pasto no es verde, o representa a esta operación llamada disyunción, ¿no? Y el no, que también ya lo aprendimos acá, aparece acá también, ¿no? No es cierto que aparece igual o significa lo mismo que el no, y entonces también se representa como una negación. Y aquí se dice que no es cierta una oración un poco más compleja, que es la oración que dice la nieve es blanca y, o sea, conjunción, el pasto es verde. ¿Sí? Entonces tenemos estas oraciones que representan esas oraciones en español, o podrían representar oraciones así en español. ¿Cuáles de estas oraciones son verdaderas? Esa es la pregunta. ¿Y cuáles son falsas? Según los valores asignados a PQ, según el siguiente estado posible del mundo. Entonces estoy lanzándoles un estado posible del mundo para que ustedes interpreten estas oraciones en lenguaje lógico y me digan si son verdaderas o falsas. Utilizando estos dos valores en el cual ese estado posible del mundo determina que P es falsa y Q es verdadera. P es falsa, Q es verdadera. No hay otros valores que tomen en ese estado posible del mundo, esos son los valores que toman PQ. Y entonces utilicen estas definiciones de los operadores para poder calcular los valores de estas oraciones, ¿no? Por ejemplo, las más fáciles, y ya, tómense, digamos, unos minutitos para intentar responder, suelten sus respuestas, paren ahorita el video, hagan eso, y luego continúen y veremos las respuestas, ¿ya? Párenlo ahora. Supongo que ya han hecho su ejercicio, ahora veamos las respuestas. Las respuestas. P es falso. Bueno, eso es evidente porque P directamente se le atribuyó el valor de falso. Q es verdadero. Q es verdadero porque se le atribuyó directamente el valor de verdadero. Negación de P es verdadero. Si P es falso, veamos la definición de negación. Si P es falso, entonces su negación es verdadera. Por lo tanto, negación de P es verdadera. Sigamos. P conjunción Q. P conjunción Q es falsa. ¿Por qué?
porque para que la conjunción sea verdadera, veamos, para que la conjunción sea verdadera, necesito que ambas sean verdaderas, PQ, y en este caso, P es falsa. Entonces, no puede ser la conjunción verdadera, es falsa. La disyunción entre P y la negación de Q, veamos por qué es falsa. A ver, veamos primero el valor de P, es falso. Para que la disyunción sea verdadera, necesito que al menos uno de los dos, P o Q, sean verdaderos. Veamos si al menos uno de los dos elementos que une la disyunción es verdadero. P es verdadero, no, es falso. La negación de Q es verdadera, no, porque Q es verdadero, su negación será falsa. Entonces tengo falso, disyunción falso. Si ambas son falsas, esta es falsa también. Por lo tanto, será falsa. Entonces tenemos que esta oración es falsa. Y por último tenemos la negación de la conjunción de P con Q. Veamos eso. La conjunción de P con Q, veamos qué valor nos da. P con Q, verdadero con falso, en conjunción, cuando es verdadero o falso, no cuando son verdaderas, sino en cualquier otra combinación de valores, ¿no? Digamos, cualquier otra combinación de valores como ahora que es falso o verdadero, esa oración va a ser falsa. Entonces tenemos que esta oración de aquí es falsa, pero su negación será entonces verdadera. Por eso, ella es verdadera. Listo, eso por el tipo de ejercicios 1. Ahora quiero que hagan este tipo de ejercicios 2. ¿Ya? Tipo de ejercicio 2 considera que ustedes tienen que interpretar estos símbolos de esta forma. Utilicen la letra M para representar al conjunto de mortales. Asuman que estamos representando al conjunto de los mortales con la letra M. Con la letra H estamos representando al conjunto de los humanos. Con la letra A estamos representando a un individuo, a Sócrates. Con la letra B a otro individuo, Tarski. Además, vamos a organizar ciertas oraciones de este tipo. Por ejemplo, Sócrates es mortal, y la vamos a representar con una oración de este tipo. Unir la letra M, que es el conjunto de los mortales, y decir que hay un individuo que cumple esa, o que está en ese conjunto, que es Sócrates. A. M, A. Para decir que Sócrates no es humano, en cambio pongo la letra H, que representa el conjunto, pongo la letra A, y niego esa relación. No sucede que H de A, no sucede que Sócrates es humano. Tarski es humano y es mortal y humano. Tarski es B. Lo uno primero al predicado al conjunto de ser mortales, y digo que él es mortal, y luego lo uno a la letra que me dice que es humano, ¿no? Y para decir que es una cosa y otra, por esa I, la represento con una conjunción. Dense cuenta que se estaba utilizando los mismos conectores que en la lógica de conectores, ¿sí? Tarski es humano y no es mortal, se representa así. O no es mortal, la O será una disyunción y la no una negación, ¿sí? Sócrates no es mortal, la negación de que Sócrates es mortal. Tarski no es humano, la negación de que Tarski es humano, y la conjunción entre ambos. Todos son mortales y todos los humanos son mortales. No vamos a aprender a representarlas ahora con una fórmula, porque necesitaríamos conocer el concepto de cuantificador, pero les reto a que ustedes también determinen si esas oraciones son verdaderas o falsas, dependiendo de uno de estos modelos. Entonces, la estructura del mundo 1, y quiero que según esa estructura del mundo del universo 1, determinen ustedes si las oraciones que les he presentado, estas de acá, de la A a la G, son verdaderas o falsas. ¿Ya? Es el mismo ejercicio que el anterior, pero con otra manera de representar el mundo. Aquí para la lógica de conectores es así, la representación del mundo, y en el caso de la lógica de primer orden es de esta forma. ¿Ya? Así se arma una estructura del universo. Esta estructura no la vamos a analizar, esta ustedes la pueden utilizar para hacer un ejercicio extra y me mandan sus respuestas. Eso les explico en un rato. Veamos cómo se representa la estructura según la teoría de modelos de Tarski. ¿Ya? Es una representación de eso. Ponemos un universo que representa a todos los individuos que existen en esa estructura del universo y decimos que aquí van a ser A y B. De esa manera digo que los que constituyen el universo U son los individuos AB. Además digo que los que cumplen la propiedad M, que era ser mortal, es solamente A, es decir, Sócrates. Y digo que los que cumplen la propiedad H son solamente B, que es en este caso la propiedad de ser hombres, que la cumple en este caso Tarski, ¿no? En base a eso quiero que ustedes se tomen un ratito y me digan que en base a esta estructura, que está explicada aquí en términos de letras, y aquí en una representación de diagramas de Venn, quiero que piensen un poquito y me digan cuáles son verdaderas y cuáles son falsas de estas oraciones según esa estructura del mundo, ¿ya? En el último video les voy a dar las respuestas y simplemente les doy las indicaciones de cómo continuar con estos ejercicios por su cuenta. Chao.